Imagina esto, pasas toda la vida intentando encajar, modelas tu habla, tu ropa, tus elecciones, todo en busca de aprobación. Te doblegas ante expectativas que ni siquiera son tuyas y, poco a poco, te alejas de quien realmente eres. Temes ser juzgado, buscas validación en miradas que cambian con cada estación y te aferras a la idea de que tu valor depende de cómo el mundo te ve. Pero, ¿y si todo lo que te han enseñado sobre importarte demasiado fuera, en realidad, lo que te impide vivir? ¿Y si la clave para la confianza, para la libertad e incluso para el éxito no estuviera en el control, sino precisamente en soltar el control? Michel de Montaigne, pensador del siglo XVI, exploró profundamente esta paradoja. Mientras el mundo a su alrededor se derrumbaba en guerras, él se retiraba a una torre silenciosa, no para huir, sino para observar el alma humana. Sus ensayos no buscaban adoctrinar, sino liberar. Y su filosofía, lejos de ser abstracta, es una brújula para quien desea vivir con ligereza, autenticidad y paz interior. Montaigne desafió lo que entendemos por éxito, cuestionó la necesidad de agradar y señaló un camino de serenidad, el desapego. En este video, vamos a recorrer ese camino. Vamos a mirar la ansiedad por agradar, el miedo al fracaso, el vicio del control y, con Montaigne como guía, descubrir qué pasa cuando simplemente dejas de importarte aquello que nunca importó de verdad. El mito del control absoluto. Desde pequeños, nos enseñan a creer que, si controlamos todo, estaremos seguros, seguros del error, del juicio, del fracaso. Como si la vida fuera una ecuación exacta y bastara con esfuerzo, planificación y preocupación para mantener todo en orden. Pero Montaigne, observando la condición humana con ojos serenos y sin ilusiones, vio algo que pocos tienen el valor de admitir: el control es, la mayoría de las veces, una fantasía. Vivimos en un intento constante de dominar lo incontrolable, lo que los demás piensan, lo que puede pasar, cómo seremos percibidos. Y en ese esfuerzo hercúleo, gastamos nuestra energía más vital, la que podría estar dirigida a la creación, a la presencia, al amor. Montaigne casi muere en un accidente a caballo, y esa experiencia lo enfrentó a la fragilidad absoluta de la vida. Entendió que ninguna planificación, ninguna precaución, ninguna preocupación obsesiva lo habría salvado de aquel azar. Y, paradójicamente, fue en ese momento que algo se iluminó en su alma: vivir no es controlar, vivir es aceptar el flujo. Escribió una frase que desarma toda una mentalidad moderna: mi vida ha estado llena de terribles desgracias, la mayoría de las cuales nunca sucedieron. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas angustias cargas por escenarios que nunca se materializaron? ¿Cuántas noches has perdido intentando predecir el futuro o corregir el pasado? ¿Cuántos diálogos has ensayado en la mente, esperando controlar reacciones que nunca llegaron? La verdad es que el esfuerzo por el control nos aleja de la realidad, nos impide escuchar lo que la vida está diciendo ahora. Irónicamente, cuanto más intentamos sujetar las riendas, más inestable parece volverse todo. Es como intentar agarrar agua con las manos: cuanto más fuerza haces, más se escapa entre los dedos. Montaigne nos invita a mirar esta obsesión con ternura y, después, soltarla suavemente. Porque la vida, en su esencia, no es una máquina que operar, es un organismo vivo, lleno de sorpresas, y solo florece para quien tiene el coraje de bailar con lo impredecible. Cuando aceptas que no puedes controlarlo todo, paradójicamente, ganas control sobre lo único que realmente importa: cómo respondes a lo que sucede. La trampa de la validación externa. Existe una fuerza invisible que guía silenciosamente muchos de nuestros pasos: el deseo de ser aceptado. Desde la infancia, aprendemos que la aprobación es una recompensa, una mirada de orgullo, un elogio, un gesto de pertenencia. Y así, poco a poco, pasamos a construir nuestra identidad en torno a lo que agrada a los demás.
Pero Michel de Montaigne observó, con precisión cortante, que este camino conduce a un laberinto interior. Pues cuando vivimos en función de la aceptación ajena, perdemos el contacto con lo que es verdaderamente nuestro. Él escribió para entenderse, no para convencer. No buscaba aplausos, sino autenticidad. Y quizás por eso sus textos resuenan tan profundamente hasta hoy, porque Montaigne tuvo el raro coraje de pensar por sí mismo en un mundo que gritaba por conformidad. La búsqueda de validación es sutil, casi imperceptible. Está en la elección de la ropa, en la omisión de una opinión, en la adaptación constante al ambiente. No queremos molestar, no queremos decepcionar. Pero al evitar la incomodidad del otro, nos metemos en una cárcel. Y lo más trágico es que esta validación, cuando finalmente llega, no nos satisface. ¿Por qué? Porque no fue dirigida a nuestro verdadero yo, sino a la máscara que nos pusimos para ser aceptados. Es como representar un papel en el teatro de la vida, pero nunca poder salir de escena para ser quien realmente somos. El público puede incluso aplaudir, pero tú sabes que están aplaudiendo al personaje, no a ti. Y eso genera una sed insaciable, porque no importa cuánta aprobación recibas, nunca toca tu núcleo verdadero. Montaigne propone otra vía, la de conocerse tanto, de aceptarse con tanta integridad, que la opinión de los demás pierde el poder de herir o moldear. Nos invita a preguntarnos, ¿a quién estás intentando agradar y por qué? ¿Cuántas decisiones de tu vida, profesionales, afectivas, existenciales, fueron tomadas por miedo al juicio y no por deseo verdadero? Cuando dejas de buscar aceptación en todas partes, descubres algo raro y precioso, la aceptación de ti mismo. Y a partir de ahí, las relaciones se vuelven más honestas, las decisiones más ligeras y la vida más silenciosamente tuya. Desapego no es frialdad, es claridad. Al contrario de lo que muchos piensan, desapego no es frialdad, no es indiferencia, apatía o huida de la vida. Desapego es claridad. Es la sabiduría de distinguir entre lo que merece nuestra energía y lo que solo nos consume. Es saber soltar no porque no nos importe, sino porque ya no vale la pena aferrarse. Michel de Montaigne comprendió esta paradoja con profundidad. Observaba cómo las personas vivían atadas a resultados, expectativas e imágenes idealizadas de sí mismas y cómo eso generaba una tensión constante, una ansiedad corrosiva. No proponía renunciar a la vida, al contrario, sino vivir con ligereza, actuar con dedicación, pero sin obsesión, amar sin posesividad, buscar sin perderse en el camino. En su retiro, Montaigne escribió no por obligación, sino por curiosidad. No para ser reconocido, sino para comprenderse. Y es en ese espacio de no esfuerzo compulsivo, en ese vacío creativo, que el alma florece. Es como un jardín que crece mejor cuando no andas tocando la tierra todo el tiempo, sino que permites que la naturaleza haga su trabajo. ¿Cuántas veces en tu vida has logrado algo precisamente cuando dejaste de forzar? ¿Cuándo dejaste de intentar convencer, impresionar, conquistar? Es como si el universo respondiera a la entrega con armonía. Esta es la paradoja del desapego. Cuanto menos necesitas probar, más natural se vuelve tu presencia. Cuanto menos intentas controlar, más las cosas se alinean por sí mismas. Y no se trata de suerte. Es presencia. Es coherencia entre lo que sientes, piensas y haces. Es el magnetismo de quien no mendiga aceptación porque ya encontró un hogar dentro de sí. Montaigne nos enseña que el desapego es, en realidad, una forma de poder, un poder sereno, silencioso, que no impone, sino que transforma. Cuando sueltas el peso de agradar, de controlar, de parecer perfecto, te vuelves lo suficientemente ligero para caminar con libertad y lo suficientemente firme para ser quien realmente eres. La sabiduría de la imperfección humana. Montaigne no era un asceta ni un héroe trágico. Era un hombre profundamente consciente de sus fallas y,
quizás por eso, tan sabio. Vivió pérdidas significativas, la muerte de 5 de sus 6 hijos aún en la infancia, el fallecimiento prematuro de su mejor amigo, Etienne de la Boétie, y el colapso político y social de una Francia en guerra civil. El dolor y la desilusión no lo volvieron cínico, lo volvieron más real. En lugar de endurecerse, eligió retirarse. Dejó la política, se alejó de los cargos de poder y se retiró a su torre, un espacio de silencio, libros y meditación. Allí, entre los pasillos de madera y las frases latinas inscritas en el techo de su biblioteca, inició lo que llamaría el estudio de sí mismo. No para exaltarse, sino para aceptarse. En sus ensayos, Montaigne expone su alma con una honestidad rara. Confiesa sus vanidades, sus debilidades, sus miedos, sus incoherencias. Y es precisamente esta vulnerabilidad lo que lo vuelve universal. No se posiciona como un gurú o un sabio superior, se muestra como un ser humano en proceso, siempre en movimiento, siempre cambiando. Escribió una frase que lleva una verdad liberadora: no me retrato por entero, solo como me veo en este momento. Piensa en la profundidad de eso. Nadie es constante, nadie es perfecto, y todo está en movimiento. Aceptar esto es abandonar la armadura, es dejar de escenificar una versión ideal de uno mismo para finalmente habitar la propia humanidad. En el mundo actual, donde todos parecen competir por una imagen de éxito, coherencia y perfección, Montaigne surge como un antídoto. Nos recuerda que ser humano es contradecirse, que cambiar de opinión es señal de vida interior y que aceptar la imperfección no nos debilita, nos libera. Cuando dejas de exigirte un ideal inalcanzable, permites que lo real se manifieste, la ligereza del error, la belleza de la duda, la paz de simplemente ser. Y así, Montaigne nos entrega una de las lecciones más sanadoras de la filosofía: la sabiduría no nace de la perfección, sino de la intimidad con la propia imperfección. El desapego en las relaciones humanas. Si hay un campo donde el desapego revela su verdadera fuerza, es en las relaciones humanas. Montaigne, con su mirada profunda y desilusionada, observó cómo nos volvemos rehenes unos de otros, no por amor verdadero, sino por miedo. Miedo al rechazo, a la soledad, a no ser suficientes. ¿Cuántas veces has intentado moldear a alguien a tu imagen? ¿Cuántas veces te has frustrado porque el otro no correspondió a una expectativa que quizás ni siquiera sabía que existía? El filósofo comprendió que el sufrimiento relacional no nace de la diferencia entre las personas, sino de nuestro intento de controlar, atrapar, corregir. En su obra, escribió con ternura sobre la amistad con la Boétie, una conexión que no exigía, que no cobraba, simplemente era. Una amistad libre de posesividad fue, para Montaigne, una revelación de lo que es posible cuando se ama a alguien sin intentar poseerlo. Era como dos árboles que crecen lado a lado, cada uno manteniendo sus propias raíces, pero ofreciendo sombra uno al otro. Nos propone un ideal raro: relaciones basadas en presencia, no en exigencia, en entrega, no en dominio. Y aquí está la paradoja más bella de las relaciones humanas: cuanto más intentas retener a alguien, más se escapa. Pero cuanto más permites que el otro sea, más elige permanecer. La libertad en las relaciones no significa ausencia de vínculo, sino la negativa a transformar al otro en un espejo de tus inseguridades. Montaigne nos enseña que el verdadero encuentro entre dos almas sucede cuando ambas caminan lado a lado, no por obligación, sino por elección. No porque se completan, sino porque se reconocen. Y esta libertad es magnética. Genera respeto, admiración, profundidad. Atrae no por la fuerza, sino por la ligereza, no por el control, sino por la autenticidad. Es el tipo de presencia que hace que las personas se sientan más ellas mismas cuando están cerca de ti. Pregúntate, ¿cuántas de tus relaciones están basadas en el miedo a perder y no en la alegría de compartir? La respuesta puede doler,
pero también puede liberar. Porque cuando dejas de intentar retener, finalmente tienes las manos libres para abrazar. El momento de la entrega sagrada. Hay un instante silencioso, casi imperceptible, en el que algo dentro de nosotros simplemente se suelta. No es rendición, no es debilidad, es un tipo de sabiduría que no viene de la razón, sino de una extenuación sagrada. Es el momento en que te das cuenta de que no puedes controlarlo todo, que no necesitas demostrar todo el tiempo, que cargar tantas preocupaciones no tiene sentido alguno. Este momento, Montaigne lo conoció bien y es a partir de él que su filosofía florece. La entrega no como renuncia, sino como reconciliación con la vida. No proponía pasividad, sino una acción libre de angustia, una vida comprometida, pero liberada de garantías. Entendió que hay una paz profunda que solo nace cuando dejamos de resistirnos a la impermanencia del mundo. Es como dejar de nadar contra la corriente y descubrir que el río te lleva exactamente donde necesitas estar. Y esta paz es revolucionaria, porque al soltar el control, te vuelves más ligero. Y con esta ligereza, ves mejor, actúas con más claridad y te vuelves receptivo a lo inesperado. ¿Qué pasa cuando dejas de importarte lo que los demás piensan? Hablas con más verdad. ¿Qué pasa cuando dejas de buscar la perfección? Actúas con más coraje. ¿Y cuando sueltas el miedo a fallar? Abres espacio para crear, amar, vivir. La entrega, para Montaigne, no era huida, era presencia. Era dejar de guerrear contra la realidad y empezar a bailar con ella. Y aquí está la mayor de las paradojas: cuanto menos intentas controlar la vida, más ella empieza a alinearse. Quizás porque, en ese estado de rendición, finalmente te conviertes en quien eres. Y el mundo responde a esa verdad con armonía. Es como si toda la vida hubieras estado empujando una puerta pesada que tenía el letrero "Tire". Y en el momento de la entrega, finalmente lees el letrero y descubres que el camino siempre estuvo abierto. El legado silencioso. Montaigne nos dejó un legado silencioso, no de reglas, fórmulas o certezas, sino de una presencia más plena ante la vida. Nos enseñó que la obsesión por el control es lo opuesto a la libertad, que el esfuerzo constante por agradar a los demás es el mayor enemigo de la autenticidad, y que el miedo a fracasar es, a menudo, el único obstáculo real entre nosotros y lo que deseamos vivir. A lo largo de este viaje, vimos que desapegar no es abandonar, es confiar. Es salir del centro del escenario y permitir que la vida revele su coreografía. Es entender que no necesitas ser el director, el actor principal y el público al mismo tiempo. A veces, es suficiente ser simplemente tú mismo. Y aquí está el misterio más bello de todos: cuando dejas de importarte lo que no importa, lo que importa empieza a florecer. Cuando sueltas el miedo, viene el coraje. Cuando sueltas la necesidad de demostrar, viene el poder silencioso de simplemente ser. Montaigne no nos pide que cambiemos el mundo, nos invita a cambiar la forma en que habitamos nosotros mismos. Y cuando eso sucede, cuando encuentras ese lugar de paz interior, el mundo a tu alrededor también cambia. No porque lo forzaste a cambiar, sino porque te convertiste en un espacio donde la armonía puede suceder naturalmente. ¿Y tú? ¿Qué sigues sosteniendo con tanta fuerza que ya empezó a herirte? ¿Qué podría pasar si, por un momento solamente, soltaras? Tal vez descubras que aquello que más temías perder nunca fue realmente tuyo. Y aquello que siempre fue tuyo nunca necesitó ser sostenido con tanta fuerza. Comparte en los comentarios una experiencia tuya con el desapego, con el acto de dejar ir. Tal vez, al contar tu historia, ayudes a otras personas a encontrar su propia torre de silencio, su propio camino hacia la libertad interior.